Universidades privadas están esperando reanudar las actividades el próximo día lunes. Mientras tanto, que en la Universidad de Chile se suspendió una actividad en pro del diálogo esta jornada en la Casa Central. El llamado de los médicos, también de los psicólogos, es a proteger la salud mental de nuestros niños y niñas en vista de lo que está ocurriendo en el país. Hay ya una masiva red para atención gratuita que está circulando en redes sociales. FTC Noticias, en estado de emergencia. No importa, estamos en vivo y estamos en directo. Así es como hemos desarrollado esta actividad de este trabajo que llevamos durante toda la semana desde las calles, lunes, martes y miércoles, donde fueron masivas las convocatorias, y hoy se espera por la tarde que se realice de esta manera esta actividad. Así comenzamos esta revisión de las noticias este 25 de octubre. Estuvimos durante la mañana en la programación habitual de FTC Digital con el trabajo de la periodista Paz Andrea Aros y Conversemos. Estuvimos mirando lo que estaba sucediendo en Valparaíso con la Cámara de Diputados, también en el Senado, acá en Santiago, y el trabajo y la voz de los científicos, de los académicos, respecto de cuáles son las soluciones para empezar a apaciguar esta sociedad chilena absolutamente agitada. Llevamos 8 días, sí, 8 días de movilizaciones. Se ha completado hoy, porque recordemos que a eso de las 10 de la mañana, el viernes pasado, ingresaba la ministra de Transporte, Gloria Hood, junto al presidente del Metro, Luis de Grange, para hablar con el ministro del Interior e insistir que se iba a aplicar la ley de seguridad del Estado para los estudiantes, para los que habían evadido desde el martes 15 de octubre las estaciones de metro. También se habían generado destrozos, hay que decirlo, en un par de esas estaciones. Pero quizás esa fue ya la última, ni siquiera gota, ya la mitad de la gota, podríamos decir, porque ya estaba el vaso más o menos reventado, medio lleno al respecto. Y eso causó que durante el viernes por la tarde la masividad desbordara las calles, y hemos estado hasta esta jornada. ¿Qué es lo que pasó después? Pasó después que hemos estado en estado de emergencia, recordemos, hemos estado en estado de emergencia desde el viernes por la noche, desde el día sábado, que hay un jefe de la Defensa Nacional para la región metropolitana, que es el general Javier Iturriaga. Luego comenzaron a sumarse los jefes de la Defensa Nacional en las distintas regiones. Son 11 las regiones, o por lo menos las capitales regionales, que están en esa actividad, y ya se ha confirmado el toque de queda para este día viernes, por ejemplo en Antofagasta, en Serena Coquimbo, en Valparaíso nuevamente, la región de O'Higgins, y se espera lo que vaya a pasar durante la tarde. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo están viendo acá, ahí está, ahí lo están viendo. A esta hora ya hay unas 200 personas, podríamos decir, sumándose ahí en el bandejón de la Plaza Baquedano, de la Plaza Italia, en el centro de la capital, para la gran marcha por Chile, marcha pacífica que está citada para las 5 de la tarde. Por mientras, se ha señalado también actividades en el mundo de los derechos humanos, además del trabajo legislativo que dábamos cuenta en titulares, para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Ayer, un padre, un abogado, William Garrido, lo hizo en horas de la noche desde la asistencia pública, señalando lo que había ocurrido con su hijo, músico, que estaba con una bomba lacrimógena, con un perdigón en la cabeza y en el cuerpo. Los médicos también del Colegio Médico, del capítulo de Derechos Humanos, han salido a señalar que siguen aumentándose los heridos. El reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos es que llevamos en 500 y más heridos por la acción de armas, además del mundo militar de la policía. Así las cosas, es que estamos mirando una cierre de semana absolutamente agitado, que recordemos tuvo el día miércoles con la amplia participación de los trabajadores del cobre en la primera jornada de huelga general que la Mesa de Unidad Social había anticipado. De esta manera, entonces, estamos haciendo este resumen, esta idea de ir sorteando, podríamos decir, las tres caras que hemos estado: la reivindicación social, la manifestación que se sumó después del alza del metro, la primera protesta que desarrollaron los estudiantes, una serie de reivindicaciones sociales que se han ido sumando de ahí para adelante. Y luego de eso hemos estado con un fin de semana que los medios de comunicación masivos, la televisión de línea editorial empresarial, también la televisión pública, tomó la situación de lo que ocurría
en los saqueos y en la primera mirada delincuencial, podríamos decir, que también ha tenido resultados efectivos. La Policía de Investigaciones hoy ha dado cuenta de que se pilló un centro de acopio de productos robados, que además se han ido deteniendo personas en distintos lugares, y por algo el gobierno salió a justificar este estado de emergencia y este toque de queda. Bueno, esa fue la primera cara, pero luego el día y durante toda la semana hemos tenido más de 500.000 personas en las calles de Santiago y regiones, y eso corroborado por el propio gobierno. Bueno, ese es parte del escenario que queremos resumir y que vamos a ir dando cuenta en esta edición de FTC Noticias. Tú, como siempre, a través de nuestra página web www.ftc.cl, también a través de radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, en nuestra aplicación Mundo Sindical, también la aplicación de gestión sindical que tiene este trabajo comunicacional. Y nuestras redes sociales, FT Cobre, para Instagram, para Twitter, también para Facebook, en Federación de Trabajadores del Cobre, además, donde hacemos esta transmisión en línea. Así es más, iniciamos este día viernes 25 de octubre con la idea de ir un poco resumiendo cómo se ha desarrollado estas caras. La cara de la manifestación social que partió con la reivindicación de los estudiantes que se sumaron al resto de las demandas sociales, que ahora además hay una ratificación contundente. 8 o casi 9 de cada 10 chilenos apoya la movilización social que se ha desarrollado durante esta semana. Y además, tristemente, la cara de las violaciones a los derechos humanos en estado de emergencia, que se ha ido corroborando por el trabajo también de los organismos autónomos y especialmente del mundo social, que ha denunciado esta aplicación de la fuerza y la coerción de parte del mundo militar y la policía uniformada principalmente. De eso y más estaremos revisando en esta edición de viernes 25 de octubre. Bienvenidos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 5602 9721. Para saber lo que está ocurriendo a esta hora, ustedes ya veían las imágenes de Plaza Italia, también sabemos el mundo camionero, el mundo de este movimiento No Más TAC que está dando vuelta en las autopistas urbanas. Bueno, esos son los dos escenarios, podríamos decir, que durante la mañana han copado las imágenes, pero el mundo de los derechos humanos se ha desplegado en el centro de la capital, ahí en la Plaza Mombaras, en el sector del Museo Precolombino de Santiago, también del Congreso Nacional en su sede capitalina, el edificio histórico, para desarrollar una nueva actividad del movimiento Sebastián Acevedo, el movimiento contra la tortura, que nació en un momento clave de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet y que hoy se vuelve a reorganizar en vista de la gran cantidad de denuncias que tiene el mundo de los derechos humanos al respecto. Para conocer cómo se ha rearticulado el movimiento Sebastián Acevedo, cómo se está desarrollando aquello, tomamos contacto con uno de sus protagonistas, Roberto Dorival, hijo también de una víctima de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, que está a esta hora ahí en el centro de Santiago. Roberto, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de FTC Noticias. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la actividad de esta rearticulación del movimiento Sebastián Acevedo? En primer lugar, aclarar que aquí no se rearticula nada. Nosotros estamos funcionando desde el mismo año 90, después de que se ve que hay te escucho mi retorno. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Es que escucho mi retorno. ¿Aló, ahí? ¿Me escuchas bien? Sí. Ya. Lo que pasa es que nosotros, en los primeros momentos de los gobiernos civiles, comenzamos nuevamente a denunciar la tortura, la desaparición de personas y exigir justicia. Y también en el marco de las protestas estudiantiles también salimos a la calle y ahora estamos justamente en los palacios y los tribunales exigiéndole a los ministros y a los jueces que se hagan responsables de su tarea de perseguir y castigar todas las responsabilidades de las muertes, de las torturas, de la mutilación, de las violaciones y delitos de carácter sexual que han cometido carabineros y militares. Y por sobre todo que hagan efectiva la responsabilidad política de Chadwick y de Piñera, porque ellos fueron los que pusieron a los milicos en la calle, en vez de resolver políticamente, la resolvieron justamente en el estilo dictatorial. Claro. Bueno, yo hablo de rearticulación en vista de la situación que hemos vivido en esta última semana. Entendemos que el trabajo ha sido esforzado, subterráneo muchas veces, no informado también otras veces, pero se reposiciona, podríamos decir, en vista de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las denuncias que ustedes han ido recibiendo y cuál es la petición que ya tú la planteabas, pero en concreto a los tribunales que están ustedes planteando hoy ahí en el Palacio Mombaras, la Plaza Mombaras, frente al Palacio de Tribunales?
Bueno, en realidad nosotros no tenemos más información de la que tiene la mayoría de este país, puesto que los organismos pertinentes, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, nos han dado cuenta y al contrario, han obstaculizado el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Colegio Médico. Con esa información escasa, lo que hemos recogido de las redes, porque en este país los que han puesto la cara son los ciudadanos anónimos que con sus teléfonos han ido cubriendo aquel espectro que no cubren la televisión oficial y en muchos casos también el periodismo y la prensa independiente, que le ha puesto ojo a otros aspectos y no a la violación de los derechos humanos, que me parece que es lo más grave. Claro, en vista de eso, también podríamos decir el resumen de esta semana es cómo la prensa se vio forzada porque la propia ciudadanía se lo exigió a cambiar el foco, de no solamente estar fijándose en la protección de la propiedad privada y de los locales de las grandes cadenas de supermercados y preocuparse del bien jurídico más importante, que es la vida de los chilenos que estaba siendo afectada por este estado de emergencia, ¿no? Sí, exacto. Pero también el tirón de orejas viene también para los periodistas y sobre todo para los partidos políticos, las agrupaciones en general y el mundo de los derechos humanos, porque aquí hay desaparecidos desde el año 2001, casos de tortura y asesinato desde el mismo momento que asume Elwin. Aquí vamos a hablar de Daniel Menco, de un montón de compañeros, Camilo Catrillanca, Macarena Valdés. Entonces, el mundo de los derechos humanos, ¿en qué está? Está todavía enclaustrado en su lucha contra la impunidad, contra la dictadura, o hacen frente a la presencia hoy de militares en la calle, de la represión en el Guanapu, de las consecuencias de no haber sido más cautos respecto a los gobiernos civiles, entregarle un cheque en blanco a Elwin y a todos los que vinieron. Y para qué hablar de la señora Bachelet, que muchos compañeros incluso fueron parte de su gobierno y donde también se traicionó las expectativas y las demandas más sentidas de los presos políticos, de los familiares desaparecidos, y lo más grave, mantuvo la doctrina de seguridad nacional en el seno de las Fuerzas Armadas, mandó militares a Colombia a especializarse en lucha contra insurgentes, o sea, preparó aún más. ¿Cuántos de los torturadores que se prepararon en Colombia están hoy día en las calles, sacando los ojos a los compañeros, torturando, dejando sexualmente a las compañeras? Eso tienen que hacerse cargo los compañeros de la nueva mayoría. Ya basta de ser hipócritas. Hoy día necesitamos una asamblea constituyente. El Congreso no está habilitado para dar ninguna respuesta social, ni política, ni cultural, y es el pueblo, solamente el pueblo, el que ha puesto la agenda con su lucha, con su sangre, el que tiene la responsabilidad y el derecho de constituir una asamblea constituyente para dibujar un nuevo Chile. Y ahora los tengo que dejar porque tengo una demanda urgente. Sí, no hay problema. Ahí estamos entonces con la locución de Roberto Dorival, abogado y integrante. No, yo no soy abogado. Te voy a aclarar. Yo no soy abogado. Mi hermano es el detenido desaparecido y el movimiento no tiene responsable ni dirigente. Somos una expresión colectiva. Bueno, uno de los voceros de esta expresión colectiva, de este movimiento que está ahí dando cuenta en esta medio de comunicación de los trabajadores, Roberto, también, y hemos nosotros enfatizado el tema de hacer contrainformación, de posicionar esto también de estas características. Bueno, te agradecemos este contacto y evidentemente ahí ustedes están viendo las imágenes de cómo se ha ido posicionando esta situación y también cómo se han ido regenerando, reconstruyendo las confianzas por todo lo ocurrido en los últimos años en vista de lo que está sucediendo. Es parte de lo que está pasando, pero podríamos decir, para ir resumiendo en materia de las cifras, actualmente nos acaba de llegar exactamente el reporte de las 12:30 horas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dice: heridos en los hospitales, 585. En estos 8 días de manifestaciones, 585. Por armas de fuego, 302. Arma de fuego se considera cualquier escopeta que lanza desde perdigones y balines de goma hasta la que puede tener una acción letal, como ha ocurrido con este joven en Curicó, con los 2 jóvenes en Coquimbo, lo ocurrido también en otros puntos del país. 15 por balines. Personas detenidas hasta este minuto,
donde no todas las observaciones pudieron ser registradas el sexo. Son 2.948 personas con 509 mujeres, 1.995 hombres y 318 niños, niñas y adolescentes. Han habido 67 acciones judiciales, 14 de ellas de amparo, es decir, pedirle a los tribunales que se especifique dónde están las personas detenidas porque no ha habido registro de aquello para sus familiares. 5 querellas por homicidio, lo cual da cuenta de los 5 asesinatos que tendrían responsabilidad agentes del Estado. 12 querellas por violencia sexual y 36 otras querellas y acciones que ha realizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Son las cifras que entrega a esta hora con la visita a 82 comisarías, 34 de ellas en la región metropolitana, 48 de ellas en regiones. También la observación en 42 hospitales de entre la región metropolitana y las regiones, donde, como les digo, están estos 585 lesionados. Así las cosas, las querellas, como les señalaba, son a premios por violencia sexual 12, otras querellas por torturas a premios y violencia necesaria 36, y 5 querellas que... Vamos a citar los nombres de las víctimas, las 5 víctimas por agente del Estado, que se suman además a los 14 víctimas por incendios, accidentes y el disparo de un civil. Recordemos un comerciante en Puente Alto que creyó que una turba sin mayor miramiento le iba a robar supuestamente y disparó contra 2 personas. Hay una que sigue en riesgo vital y ayer se confirmó la muerte lamentablemente de este ciudadano peruano, pero los muertos que son querellas por homicidio que ha interpuesto el Instituto Nacional de Derechos Humanos por la presunción a manos de agentes del Estado, donde varios de ellos han quedado en prisión preventiva, son Romario Veloz, ecuatoriano de La Serena, producto de un disparo en el cuello por militares; Alex Núñez, que es un vecino de Maipú, murió producto de golpes por lumas en su cráneo y tórax; Kevin Gómez, en Coquimbo, por el disparo por parte de un militar; Manuel Rebolledo Navarrete, que murió en Talcahuano, arrollado por un vehículo de militares; y el disparo de un militar que ayer provocó que la gran mayoría de las personas de Curicó salieran hasta la ciudad, en el norte de la región del Maule, a manifestarse por la muerte de José Miguel Uribe Antipam, este joven de 25 años que falleció ahí. Además, se está haciendo un llamamiento a parar la violencia porque, por ejemplo, una persona sin miramiento ha disparado contra un conductor de la empresa Subús, que ya está hospitalizado, que está ingresado a la Mutual de Seguridad acá en Santiago. A esta hora se conoce la llegada de muchas más personas a la Plaza Italia, que se sigue sumando y sumando la cantidad de personas ahí en Plaza Italia. Y estas son las palabras del director jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, quien ya desde ayer estaba haciendo la reflexión de lo que está ocurriendo en materia de violaciones a los derechos humanos en medio de esta 8ª jornada de manifestaciones, 7ª noche de toque de queda, donde siguen habiendo muchas y muchas más denuncias de la aplicación o la lógica militar que se está imponiendo en las calles, donde no se respeta que el toque de queda solamente es llamar la atención a una persona, que a dejarla citada, en definitiva, a una presentación ante la Fiscalía, producto de no estar cumpliendo la restricción de movimiento. Vamos con esas declaraciones de Rodrigo Bustos, este abogado, director jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos explica también la labor, ha sido incansable y ha sido destacada también de parte del Instituto de Derechos Humanos, justo cuando producto de la denuncia de un eventual centro de tortura improvisado en la comisaría, la 60 comisaría, ahí en la estación Baquedano, se planteó en algún minuto que el director nacional de Derechos Humanos o del Instituto, Sergio Mico, era algo irresponsable, que también hubo una mirada muy crítica y que ha sido enfatizada principalmente por grupos conservadores o vinculados al movimiento de José Antonio Kast, respecto a las palabras que le dio el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, en esta concurrencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que ayer estábamos dando cuenta aquí también en FTC Noticias. Palabras de Rodrigo Bustos, en definitiva, el director jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre la preocupación que hay de la institución en materia de los actos que están ocurriendo en la coerción militar y policial producto del estado de emergencia. Lo escuchamos. Estamos ante una situación muy compleja, de excepción. No se vivía una situación de este tipo desde el regreso a la democracia en el año 90, donde tengamos este nivel de manifestaciones masivas, violencia y también
muchos casos de violación de los derechos humanos. Esto se da además en un contexto de estado de excepción, un estado de emergencia el que decretó el gobierno de Chile, pero lo que nosotros hemos dicho una y otra vez es que el estado de excepción no implica una suspensión o un borrón de los derechos humanos. Y no obstante eso, en nuestras observaciones en terreno, porque estamos desplegados en todo el país, en las comisarías, en las manifestaciones públicas, en los hospitales, hemos encontrado a muchas personas heridas, más de 200 personas heridas de bala o de perdigón. Hemos encontrado casos de tortura, varios casos, al menos 8 de violencia sexual, y también 5 personas que han muerto con un involucramiento de agentes del Estado. De eso estamos hablando, es grave, y por eso como Instituto Nacional de Derechos Humanos seguiremos cumpliendo con nuestro mandato de protección en todo el territorio nacional. Ahí tenemos las palabras de Rodrigo Bustos señalando este mandato de protección, y en estos instantes en Valparaíso se ha terminado la sesión de la Cámara de Diputados producto de una orden de evacuación que ha decretado el presidente de la Cámara, Iván Flores. Lo escuchamos por esta evacuación tras incidentes en la avenida Pedro Mona, ahí en el puerto principal. Porque en la avenida Argentina que se abrió la reja no había medidas de seguridad ahí porque ingresaron manifestantes acá al Congreso. No, hay medidas de seguridad, entiendo de que estaba el resguardo de carabineros, entiendo por lo que me informan que habían funcionarios del ejército que se fueron, está carabineros ahora. ¿Personal del ejército para que venga ahora ante la contingencia? No, yo no he llamado a nadie, no es mi tarea. Mi tarea era conducir una sesión que estaba trabajando para debatir sobre un proyecto de seguro de salud para la clase media. Esa es mi tarea. Yo no tengo que ver con las cuestiones de seguridad. ¿Hubo alguna recomendación? El Congreso es muy importante y se tuvo que suspender por lo menos el trabajo de una comisión. Eso es inédito. Bueno, mira, si no vamos a decir una cosa por otra. Es evidente de que tenemos una tensión social inédita. No se había visto, todos estamos aprendiendo de ella, estamos sacando lecciones, estamos tratando de mantener la cabeza fría y pedir a los demás que también pongan paño frío. Con violencia no vamos a resolver absolutamente nada. Y la tensión que hay hacia las instituciones, la relativización de las instituciones, yo creo que en este momento es lo peor que se puede propiciar. De tal manera, aquí hay un llamado a la calma. Aquí hay un llamado a la comprensión, a la calma, a la paciencia, a la tolerancia, que lo hemos venido diciendo hace días, tanto en el debate en la sala, como hoy día se lo planteo a quienes manifiestan. Muchos de nosotros entendemos perfectamente lo que ha significado acumular desilusión, acumular incomodidad con cómo funciona nuestro país. Pero tenemos que trabajar para ello, hay que sacar lección, hay que mirar para adelante, y la única manera de mirar para adelante y construir de nuevo una adecuada relación entre nosotros, las chilenas y los chilenos, es justamente permitiendo el diálogo, permitiendo los espacios que permitan plantear efectivamente cuál es el origen, cuál es el estado de la incomodidad y ver cómo resolvemos. En el escenario actual hubo recomendaciones de seguridad para tomar esta medida, disculpe, diputado. De uno, porfa, yo me voy a quedar aquí hasta la hora que corresponda quedarme, así que le puedo contestar todas las preguntas. ¿Se vuelve a trabajar a Valparaíso el lunes y no mañana, como se había dicho que se podía trabajar en la Comisión de Trabajo? ¿Se vuelve a trabajar acá el lunes? Bueno, no he podido comunicarme con la presidenta Yomas de la Comisión de Trabajo, pero yo he tomado una decisión. El presidente puede convocar a las comisiones y también convocar a la sala. Y si la Comisión de Trabajo necesita seguir profundizando el debate sobre el proyecto que están viendo, que entendemos que es un proyecto importante, el proyecto pensiones. Lo bueno lo vamos a conservar para el beneficio de la gente. Lo malo tendremos que echarlo para abajo. Entonces, si el gobierno no lo escucha. ¿No se vuelve a trabajar acá? Perdón, discúlpame, ahora te contesto la pregunta. La respuesta es, si van a sesionar, si lo necesitan, va a ser en Santiago, no en Valparaíso. ¿Requiere mayor seguridad para seguir trabajando? ¿Algún llamado al jefe de defensa? No, yo no hago llamados a ningún otro directivo, ni menos la seguridad. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno conoce su responsabilidad en el momento preciso. Mi pega es hacer que el Congreso funcione, y está funcionando bien y con mucho esfuerzo. Nosotros no nos hemos ido para la casa ni para ninguna parte. Hemos sesionado en un día que no nos corresponde.
corresponde. Hemos suspendido la semana distrital para meterle al acelerador. Por lo tanto, nosotros sesionamos acá los martes, los miércoles y los jueves. Los lunes sesionamos en Santiago en comisiones y eventualmente las comisiones pueden sesionar el resto de la semana. Que no les corresponde. Perdón. Entiendo que usted entendió que les correspondía trabajar y sesionar y por eso están aquí hasta este día, digamos. Bueno, exactamente. Estamos en un estado de excepción, estamos en una condición muy especial. Y lo que nosotros tomamos como decisión, y esto fue desde el Frente Amplio hasta la UDI, todos decidimos tratar de poner nuestro grano de arena. ¿Y cómo lo ponemos? Seleccionando los proyectos que le hacen sentido a la reclamación ciudadana hoy día, los seleccionamos de cada una de las comisiones y los estamos trayendo a la sala. Ya tenemos 3 proyectos para el lunes que dicen alinearse con lo que la gente está reclamando y le estamos pidiendo al gobierno que ingrese lo que el presidente de la República anunció hace 2 días atrás. Por lo tanto, estamos sesionando en base a eso, no podemos inventar respecto cosas. a lo que fue la condición de seguridad, ¿fue usted el que recomendó que se retiraran los parlamentarios? ¿Hubo entes de seguridad que le recomendaron optar esta medida? Bueno, a ver, vuelvo a repetir, yo soy presidente de la Cámara y mi pega es hacer que esta cuestión funcione. Hay una unidad de seguridad, además hay una unidad que también depende de Carabineros al interior del Congreso Nacional, y esto cubre el Senado y cubre la Cámara. Ellos han recomendado que si no tenemos una urgencia laboral, que mejor nos vayamos a trabajar a otro lado, o en fin. Lo que yo he decidido fue una cuestión distinta. Los parlamentarios ya terminaron de trabajar. Terminó la sala, no hay comisiones, se fueron. Lo que yo he decidido, que si hay algunos funcionarios que están todavía trabajando, que se vayan con el resto y dejamos a la gente con dotación básica para darle mantención al edificio, la luz, el enchufe, el televisor encendido, en fin, ese tipo de cosas que se hacen todos los días. Son lo que se hace. Hay entonces las palabras del presidente de la Cámara de Diputados explicando, y es decir, ya terminó el trabajo parlamentario en Valparaíso en esta jornada, es decir, se discutió, o se empezó la discusión sobre este seguro de clase media o clase media protegida, como el gobierno le plantea, que es una de las iniciativas donde han habido reparos, y también se ha especificado que otra vez se hace la focalización. Solamente se protege a los más necesitados y no una cobertura que realmente comprenda toda la clase media, o por lo menos las personas que están en este rango entre el sueldo mínimo y los 600.000 pesos, que ha sido también el planteamiento desde la oposición. ¿Qué es lo que ha dicho además el presidente de la Cámara? Que le ha dicho y le ha hablado a los parlamentarios de la sesión o de las comisiones que tienen que elaborar, que entendemos que son 2 para el día de mañana: la Comisión de Trabajo, que encabeza Gael Yeomans, y la Comisión de Constitución, lo hagan en Santiago. La Comisión de Constitución ganó por mayoría la oposición para que se cite mañana al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al ministro de Defensa, Alberto Espina, para que a las 9 de la mañana, en día sábado, vayan a dar explicaciones respecto de todo lo que hemos hablado de el estado de excepción. Las acusaciones de violencia innecesaria, de torturas, de violencia sexual, de amenazas, de disparos, de heridos a producto de balines y armas de fuego en nuestro país, los más de 500 que acabamos de dar cuenta por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y además ha dicho que va a ponerse en contacto con la diputada Yeomans para el trabajo de la comisión que tiene que revisar la reforma a las pensiones, justo cuando el gobierno ha dicho que se ha aumentado a 5% la propuesta de cotización adicional. El gobierno ha señalado, y el presidente de la República tuvo una suerte como de desayuno previo de almuerzo con un juguito y un café ahí en uno de los patios del Palacio de la Moneda, donde el gobierno ha confirmado que aumentó en un punto de 4 o 5% la cotización adicional a cargo del empleador en la reforma previsional. Recordemos que en el proyecto inicial solo se hablaba de 4%. El presidente anunció este aumento de un punto en un encuentro con adultos mayores en La Moneda, donde detalló que la idea era utilizar la solidaridad al sistema para destinar seguro social, como también a los adultos mayores no valentes. La reforma previsional, recordemos, quiere alcanzar una cotización de 15%, lo mismo que había planteado Michelle Bachelet en su anterior mandato y que había sido rechazado por la entonces oposición, hoy oficialismo Chile Vamos. Así entonces, es que este anuncio va ahora junto también con el anuncio de un proyecto que sube a 20% la pensión básica solidaria para pasar de los 110.000 a los 132.000 pesos. Y esto en el marco de la denominada nueva agenda social del gobierno, donde además hay un aumento de un 20% en el aporte previsional solidario, y para los mayores de 74 años mejoras en la pensión básica a partir de 2021 y 2022.
22. Así entonces vamos a ver si va a haber ese trabajo y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa ahora también? Es que hay parlamentarios que han presentado acciones judiciales, sí, acciones judiciales en este minuto ante los tribunales, como los senadores Alejandro Navarro y Yana Proboste, que han solicitado en el Congreso o en los tribunales, en definitiva, que se indague y se revise las actuaciones respecto de el uso de armas de fuego y balines en las manifestaciones. Presidente Piñera, se acabó el tiempo de la represión, dijeron estos senadores en esta alocución ahí en la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Qué es lo que se ha conocido además? Que ya van 3 cortes de apelaciones, 3. La Corte de Apelaciones de Talca, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La Corte de Apelaciones de Iquique, que tomaron la opción de revisar también por la vía de la acción constitucional si está bien aplicado o no el estado de excepción, el estado de emergencia constitucional. Eso también se va a ser revisado. Y además se ha conocido por parte de una acción de un grupo de abogados encabezado por la abogada Paz Becerra, que se interpuso una denuncia y una acción y un recurso de protección en contra del ministro del Interior y el jefe de la Defensa Nacional. Estamos hablando de Andrés Chadwick y de el jefe del ejército en la región metropolitana, Javier Iturriaga del Campo, por unos sucesos por un baleo a mansalva con proyectiles desde el regimiento Buin en la comuna de Recoleta. Se ha declarado admisible el recurso, es un recurso de protección que se ha interpuesto 162.501 del 2019, que además le exige el informe a Andrés Pío Bernardino Chadwick Piñera en calidad de ministro del Interior, a Javier Iturriaga del Campo en su calidad de jefe nacional de la Defensa Nacional y del Regimiento de Infantería número 1 Buin, para que sea evacuado dentro de 5 días para ver la motivación de este recurso. Así las cosas es que además hemos tenido hoy a la voz de la presidenta de la Asociación de Magistrados, Sonia Piñeiro, quien ha planteado además que los jueces están teniendo información respecto de torturas. Ya lo había dicho un juez de garantía, como es Daniel Urrutia, que si bien no se ha corroborado en los hechos estas torturas o centros habilitados para aquello, sí es gravísimo que existan este tipo de denuncias. Y los jóvenes están denunciándolo porque cambió las cosas, por este tipo de cosas, por este tipo de aparatos. Ya la tortura es denunciable y cada persona tiene un dispositivo para grabar. Y eso es lo que ha ocurrido y ese es el cambio también que tenemos en la actualidad. Parte de las situaciones que se están desarrollando y en definitiva están marcando las novedades que van a ocurrir de ahora en adelante en nuestro país. Ya tenemos ese registro, ya tenemos también esta movilización que se ha sumado, ya se paralizó el alza del transporte público. Si uno marca, por ejemplo, en la locomoción, está a 700 pesos el pasaje en la locomoción colectiva, en los mismos horarios o en sus 3 horarios se mantuvo el precio del metro como era anteriormente. Se ha mandado este proyecto de ley de supuestamente estabilización de los precios de la energía eléctrica. Se ha solicitado también que se revise la situación respecto de las pensiones, que ya ustedes ya lo vieron, la novedad que ha planteado el presidente Piñera con este aumento de un punto más a la cotización adicional. Y ayer se terminó por parte de la sala la discusión con la aprobación en general de la reducción de la jornada de 40 horas, con una amplia satisfacción desde la oposición. Y que queda entonces que ahora pasa a segundo trámite constitucional, la revisión en comisión en detalle para que siga avanzando la reducción de la jornada laboral. ¿Qué es la novedad? Que hoy, por ejemplo, matutinos como La Tercera, desde uno de los integrantes del duopolio, desde Copesa, también en el diario Mercurio, es que los partidos, principalmente Renovación Nacional, en el oficialismo, se están abriendo a lo que han planteado muchos, es algo que demostraría que hay que repartir la torta. ¿Por qué? Porque el 1% de la población chilena se lleva el 35% de la riqueza. Esa es la construcción del modelo, o hasta ahí ha llegado el modelo. Es decir, los súper ricos han seguido siendo mucho más ricos, producto de cada uno de los énfasis que se han desarrollado. Bueno,
Eso se ha señalado. Si me pueden mutear la televisión porque está saliendo un poquito de audio al final. Hay que plantear que lo que ha sucedido es que el oficialismo o parte del oficialismo ha entendido que hay que dar señales para que se termine esta movilización social, que hoy día podríamos decir va a completar este 8º día con esta amplia convocatoria que se está haciendo durante la tarde de Plaza Italia, con que se legisle definitivamente, que se reparta la torta y, por ejemplo, se graben las grandes fortunas y las grandes empresas de nuestro país. Han habido conversaciones, reservadas o no, pero ayer se hacía una imagen del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, con el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, diputado Desbordes, senador Elizalde, ahí en el Congreso, dando cuenta de estas conversaciones y se confirman estas conversaciones. Esto es porque hay que dar una señal de, por lo menos de aquí al lunes, que no vuelvan a insistirse en esta situación o en este malestar. Se espera que el día lunes vuelvan las clases en todo el país, se espera que también poco a poco, se ha hablado ya de un 75% de habilitación del transporte público en la región metropolitana. Han vuelto muchas más líneas de metro a trabajar, no va a volver la línea 4 evidentemente por lo sucedido principalmente en el sector de la Florida y Puente Alto, pero sí ya la 5 en parte, la 3, la 6, la 1 y la 2 comenzaron a funcionar, y también la locomoción colectiva, pero claro, para muchos, ¿qué es lo que falta? Y podríamos ir, para ir cerrando un poco ya este noticiero, ¿qué es lo que falta? Que hay una convocatoria a los actores sociales que podrían pedirle a las personas que no se sigan movilizando, más que pedirle, no convoquen a más movilizaciones. Y eso es lo que algunos dicen que falta desde la Mesa de Unidad Social. Que es lo que también se ha escuchado como crítica, es que gran parte de los dirigentes de las organizaciones más activas de los empleados públicos, de la CUT, son también militantes de los propios partidos. Por lo tanto, debería venir una sintonía este fin de semana donde terminemos de hacer esta movilización. Podríamos decir, la semana de movilizaciones, este movimiento de octubre va a cerrar con la gran convocatoria esta tarde en Plaza Italia. Eso es definitivo, va a ocurrir, así va a pasar. Que también la convocatoria se ha solicitado que sea pacífica, sí, se ha solicitado que sea pacífica. Pero lo que va a ocurrir, y que ha ocurrido en definitiva, no lo vamos a excluir, también con un saqueo al Hotel Principado de Asturias, ahí en el Parque Bustamante, en Plaza Italia, es que va a haber una cara violenta, va a haber una cara donde hay molestia de tener ahí al lado a los militares, a las fuerzas especiales de carabineros vigilando esta movilización. También hay acusaciones de que en el metro están escondiéndose los de fuerzas especiales actualmente en estas horas previas para tomar detenido a cualquier persona. Y además ha ocurrido lo que le hemos enfatizado, una cantidad de denuncias respecto de lo que ocurre en la asistencia pública, principalmente en la posta central, donde han llegado muchos jóvenes en medio de estas movilizaciones de este tipo de actividades. Aquí lo están viendo ustedes, actividades ahí en la Plaza Italia, que lo que pasa es que cuando son heridos, esos jóvenes llegan a la posta central. Ayer lo hacía y lo evidenciaba un papá, un abogado, Willy Garrido, lo enfatizaba diciendo que la única manera que estas personas dejen de movilizarse es una proposición de dos opciones. Una, que lo planteaba ayer el abogado Fernando Atria también en conversación con nuestro programa Conversemos, un plebiscito para saber si se llama una asamblea constituyente, y otro definitivamente una asamblea constituyente. También hay versiones, para ir cerrando este noticiero, que van a quedar ahí a confirmar para el próximo día lunes, cuando retomemos nuestra conversación, si va a haber o no un cambio de gabinete. ¿Por qué? Porque muchos dicen que los ministros del presidente Piñera llevaron a esta situación de hartazgo, ya con el tema de madrugar para ahorrar plata para el metro, de que teníamos que estar contentos de que las flores estaban más baratas, las palabras de la ministra Hood diciendo que cómo reclamaban los estudiantes si no se les subía a ellos la tarifa, en las palabras del día de ayer del ministro Mañalich de que no se pueden cambiar las leyes por una marcha, y así las cosas. Ese hartazgo terminó también el presidente Piñera, para que pueda manejar y pueda terminar los 2 años que le quedan de gobierno, debe hacer un cambio estructural de su gabinete. Y ya no lo dice solamente la oposición, lo están diciendo voces del oficialismo y voces icónicas de la derecha, como quienes, como Evelyn Matei, alcaldesa, ex candidata presidencial del oficialismo que perdió con Michelle Bachelet
en el 2014, el 2013, y lo está diciendo también el senador Manuel José Osandón, de parte de también parte del oficialismo. ¿Cuál es la información que está en este minuto también dándose cuenta en Antofagasta? De un soldado que está detenido por negarse a participar del estado de emergencia en Santiago. En la tercera brigada acorazada La Concepción de Antofagasta, un joven de 21 años, entendemos entonces que es un joven que está haciendo su conscripción, desobedeció la orden de su superior y rechazó viajar a la capital. Es un soldado que está detenido y que esto ha sido confirmado porque David Veloso Codocedo, de 21 años, se negó ante la orden de la oficial Javiera Gómez Rodríguez, que los llamó a formarse para venirse a la capital. Dijo que no estaba dispuesto a cumplir con la orden, botó su fusil al suelo y se retiró. De esta manera entonces es que el fiscal militar Cristian Ramírez tomó la decisión de detenerlo desde el domingo pasado por no cumplir las instrucciones, arriesgando además una penalidad que hoy está siendo revisada por una presentación del abogado de Derechos Humanos Cristian Cruz ante la Corte Marcial. Otro amparo, en definitiva. Hay jóvenes y podríamos decir, hay una generación que puede estar integrando a la milicia que no quiere seguir haciendo este estado de represión, esta situación como está ocurriendo actualmente. Ese es el estado de las cosas. Así vamos a dejar en pendiente, en desarrollo, este trabajo de FTC Noticias que hemos realizado durante toda la semana. Estuvimos lunes, martes y miércoles en las calles, ayer ya haciendo una revisión de lo que está ocurriendo en el Parlamento, hoy también haciendo una revisión de lo que está haciendo en el Parlamento. Hay un llamado de parte de psicólogos, de especialistas en salud mental para estar acorde a el apoyo especialmente a niños y niñas y adolescentes. A los papás se les está pidiendo que vayan a las marchas con sus hijos para que los apoyen, para que los resguarden y también que sean sinceros, porque si los muchachos quieren ponerse a enfrentar a la policía en sus fuerzas especiales y a los militares, la de vuelta es muy peligrosa, y eso hay que ratificarlo. Si bien hoy hay mucho dispositivo electrónico que puede grabar, que puede filmar, las agresiones, las pérdidas de globo ocular que han ocurrido son terribles. Y no por una manifestación uno puede terminar con un ojo menos, podríamos decir. Además, han habido fotografías de jóvenes que terminan con toda la espalda llena de perdigones. ¿Esto por qué? Porque el disparo fue muy cerca, porque el disparo sale en abanico. Y por lo tanto, mientras más cerca usted está del disparo, más posibilidad de perdigones es que quede en el cuerpo. Por lo tanto, el llamado que hacemos desde la Federación de Trabajadores del Cobre, el llamado que hacemos desde nuestro trabajo comunicacional, de este medio de los trabajadores, para los trabajadores, con los trabajadores y por los trabajadores, es a cuidarse, a no exponerse. Y si usted toma esa decisión, también sepa las consecuencias que puede haber de aquello. La cosa está muy tensa, el ambiente está muy complicado, y si usted tiene información, denuncia que hacer, no solamente de los saqueos y los robos que se ha vivido gran parte de las zonas y los centros de abastecimiento de las grandes cadenas en la periferia, los supermercados, los mayoristas y todo lo demás, eso se puede hacer ante la fiscalía, se puede hacer una cantidad de números en las redes sociales de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros. El llamado es que si usted siente que hay agresiones que violan sus derechos humanos, hacerlo a través de el @indh.cl, también a través del correo que ahí en esa cuenta de Twitter tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también ante las fiscalías, porque podríamos decir, el aparato judicial, el sistema penal en Chile está funcionando, y en este minuto tenemos 3 militares que están detenidos en el país, 2 por balazos, 1 por un atropello. Tenemos también querellas del INDH por esta muerte presunta por agentes del Estado de 5 personas, y está actuando especialmente la Fiscalía con las personas que han denunciado presunta desgracia y sus rastros de ADN, sus huellas de ADN, para poder identificar a las personas que siguen en calidad de NN, que fueron quemadas, al menos 4 en Renca, al menos 1 en La Pintana, que son parte de este número fatal, atroz, de 14 personas que han muerto por incendios, que han muerto por accidentes, que han muerto por disparos de civiles. Así están las cosas. 19 personas fallecidas en el país en estos 8 días de manifestaciones masivas. Ya ven ustedes ahí está la imagen en vivo y en directo, ya comienza a lanzar bombas lacrimógenas fuerzas especiales a los que están agrupados ahí en Plaza Baquedano. Hay 28 grados en Santiago hasta ahora. Vamos camino a una máxima probable de 30 en esta jornada de día viernes. Si usted va a ir al lugar, vaya evidentemente también con protección solar,
con agua y además esta combinación artesanal que ha sido tan efectiva de agua con bicarbonato para evitarse estas situaciones. También ahí vemos que alguien está ocupando el rocío clásico que se utiliza para las barras para marcar un poco la diferencia, pero así están las cosas. Y hoy se espera que a las 5 de la tarde haya una amplia manifestación en el lugar. Se condena evidentemente los robos y saqueos y la violencia que se ha dado, principalmente en las zonas periféricas. Sabemos que hay muchas personas en Puente Alto, en Maipú, en La Pintana, en Renca, en el sector de San Ramón, en el Bosque, en Pedro Aguirre Cerda, que están cansados de la violencia y los saqueos. Ha habido también resultados por parte de la Policía de Investigaciones para detener a esas personas. En la mayoría de los casos, los detenidos tienen prontuario policial. Por lo tanto, son personas que ya habían cometido delito y son también parte, para muchos, víctimas o resultados del propio sistema que tanto se ha criticado con tantas demandas que hemos escuchado. Se han sumado además más personas, entre ellos personas de clase media y pequeños y medianos empresarios que tienen que hacer transporte en contra del alza del TAC en esta jornada. Ha sido pacífica esa manifestación, pero fue bien efectiva y se notó. Hizo salir también al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a decir que se va a analizar el tema, y actualmente lo que tenemos es que ya está congelado el alza del metro. Está un proyecto para congelar el alza de las cuentas eléctricas y el gobierno ha tenido que reconocer y sumarse a las peticiones de las demandas sociales. La pregunta que queda es, con lo que se ha anunciado en estos 5 días, ¿basta? Parece que no. Algunos dicen que hay que cambiar el formato institucional, que hay que llamar a una asamblea constituyente, que hay que pedir un plebiscito para aquello, y ese es quizás el debate que vamos a tener este fin de semana. Esos son quizás parte de las cosas que vamos a tener que estar discutiendo en las próximas horas, y en especial a todos ustedes, a los que están en las calles o van a salir a las calles en los próximos minutos, cuidarse y simplemente cuidarse. Estamos muy contentos, los trabajadores del cobre se sumaron a esta movilización. Ha sido también complicaciones propias de una movilización en la minería del país, pero gran parte de los trabajadores de la minería pública y privada se sumaron a las movilizaciones y por lo tanto el movimiento social ha demostrado que sí, Chile despertó. Las crónicas internacionales hablan de aquello, las crónicas internacionales hablan de que pasamos del oasis a la guerra a un cuestionamiento del modelo, y desde muchos lugares del mundo también se habla de que por fin toda esta burbuja neoliberal que se decía que era tan perfecta demostró que no tenía ningún grado de perfección y que había mucha gente con rabia, con pena, porque además acá hay una situación y un enrostramiento a la clase política, empresarial, a la élite económica y social de basta de abusos, basta de clasismo. Tratémonos como todos seres iguales, mujeres, hombres, niños, y la diversidad sexual también en las mismas características. Todos somos iguales, somos parte de un país y de un territorio, y lo que se pide acá son mínimos básicos, y que los derechos sociales sean respetados y resguardados por el Estado que vela por el bien común, según lo dice la propia Constitución de la República. Nos retiramos nosotros como equipo comunicacional, vamos a participar evidentemente, vamos a estar reporteando como lo hemos hecho por redes sociales durante toda esta semana de lo que vaya a ocurrir hoy en la Plaza Italia. Le pedimos por favor que se cuiden y les damos un gran abrazo y les insistimos que lo más importante para todos es que estas demandas han sido escuchadas. El Parlamento sigue funcionando extraordinariamente en día viernes hoy, mañana en día sábado. Vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno. Quedan muchos temas pendientes y evidentemente lo vamos a ir revisando en cada una de nuestras actualizaciones en el programa Conversemos durante la mañana, en FTC Digital, FTC Radio y FTC TV, y también a través de este desarrollo informativo que hacemos desde los trabajadores, por los trabajadores, para los trabajadores y con los trabajadores a través del trabajo informativo de FTC Noticias. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre. Conversemos en FTC